Que la paz de Dios sea con ustedes. Bienvenidos a su programa Cultura y Conocimiento del Islam. Cada viernes nos disponemos a invitarles a ustedes a ser parte de la discusión de un tema para continuar fortaleciendo el conocimiento en el día a día como musulmanes y en el hábito de la investigación que debemos de estar siempre fortaleciéndonos día con día. Antes de empezar y darle el paso al hermano Bilal para que se dirija a ustedes, quiero clamar a todos ustedes por la súplica para todas aquellas personas que se encuentran quebrantadas de salud a raíz de la enfermedad que ha tomado gran auge en nuestras localidades. Tal vez las enfermedades no tienen la gran connotación delicada, así como la han sobredimensionado, más sin embargo tenemos que ser prudentes en cuanto a las normas de higiene que debemos de tener y básicamente cuidar a nuestros ancianos, porque son al final los que tienen pocas defensas y terminan siendo afectados de una u otra manera. Bien, antes de dar a conocer el tema que vamos a discutir en esta ocasión, quiero darle la bienvenida a Bilal. Bienvenido, Bilal. Muchísimas gracias. Para mí siempre es un gran honor estar en este programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador. Un saludo muy especial para todos los amigos que nos ven a través de las redes sociales. Bien, Bilal, como tú dices, gracias a los amigos que están al pendiente de las redes sociales y que le han dado un posicionamiento a Cultura y Conocimiento del Islam con ya una serie de videos que están siendo colgados en la red. Básicamente ya estaríamos al filo de los 43 videos que están siendo manejados en la red. En esta ocasión vamos a discutir un tema referente al Evangelio de Bernabé, un evangelio que es muy atractivo en cuanto a su contenido, pero más sin embargo, si uno se detiene a revisarlo de una manera más detenida, va a encontrar una serie de situaciones algo confusas, y que en este caso quisiera, Bilal, que tú nos ayudaras en ese sentido, ya que te has dado a la tarea de estudiar este evangelio, ya hace varios meses estarlo revisando, y creo que tenés ahorita las herramientas para poder manejar el contenido de este evangelio de una forma diferente, como comúnmente hemos conocido en las redes sociales, en YouTube, y otros hermanos de algunas comunidades que han hablado dando la certeza que este evangelio es verídico. Pero más sin embargo yo quisiera, sin el ánimo de menospreciar el trabajo de estos hermanos, que la posición que tú vas a manejar sea evaluada y escuchada como tal, ya que al revisar detenidamente nos deja un poco de sorpresa. En este sentido, Bilal, cuando hablamos del Evangelio de Bernabé, un evangelio que es muy atractivo en el mundo islámico, pero me gustaría primero que tú me ayudaras en ese sentido, ¿en dónde está mencionado el Evangelio de Bernabé, Bilal? Sí, definitivamente que quizás comenzar esta introducción al tema del Evangelio de Bernabé brindándole un saludo a Julio Vivas de Santiago de Chile, que fue quien nos dejó esa pregunta en la fanpage. Y a raíz obviamente de esa pregunta, que de hecho ya hace varias semanas que él nos envió ese cuestionamiento. Primero hay que decir con toda sinceridad que en estos días la investigación sobre los textos antiguos, especialmente los textos que tienen que ver con el cristianismo, están prácticamente en manos de investigadores europeos y también de investigadores estadounidenses, que son los que tienen la autoridad máxima en lo que se conoce como crítica textual, que es precisamente el análisis que se le hace a los libros antiguos, a los manuscritos, a los papiros, para determinar su grado de autenticidad y para determinar también su antigüedad. En ese sentido, quiero mencionarte que el Evangelio de Bernabé durante mucho tiempo ha sido considerado por muchos musulmanes alrededor del mundo como
una especie de texto de base, un texto que yo diría que ya se ha convertido en parte de un itinerario de libros clásicos que ocupan muchos musulmanes para argumentar y para demostrar que la posición coránica o la posición islámica es la verdadera. El Evangelio de Bernabé entonces ha venido a formar parte de ese itinerario o de esa caja de herramientas que muchos musulmanes utilizan a la hora de argumentar las verdades del Islam. Quiero decirte que este Evangelio de Bernabé es mencionado únicamente en dos textos, uno que data del siglo VI y otro que data del siglo VII. El primero se le conoce como el decreto gelasiano y el segundo se le conoce como la lista de los 60 libros. En el primero de ellos, que por cierto te comento, los investigadores no están de acuerdo y una buena parte de ellos asevera que es una falsificación, aparece en una lista de libros apócrifos. Allí aparece mencionado por primera vez un Evangelio de Bernabé. En el segundo texto igual, que es una lista de libros, dentro de los que se incluyen libros apócrifos, también es mencionado un Evangelio de Bernabé. Hay que aclarar algo, Rafael. No hay que confundir el Evangelio de Bernabé con la Epístola de Bernabé. La Epístola de Bernabé, que es un documento que gozó durante muchísimo tiempo de autoridad dentro del mundo cristiano. De hecho, incluso fue considerado texto sagrado durante muchísimo tiempo. Estuvo a punto de ingresar a lo que actualmente es el canon de libros sagrados del Nuevo Testamento. Así es que al hablar de la Epístola de Bernabé, sí estamos hablando ya de un libro de gran tradición y de peso en el cristianismo. Al hablar del Evangelio de Bernabé, hablamos de un libro apócrifo, que prácticamente no tiene ningún peso ni ninguna autoridad en el mundo cristiano. De hecho, ninguno de los grandes intelectuales y de los grandes escritores del cristianismo antiguo lo menciona en sus obras, cosa que es extraña. Por ejemplo, no aparece en las obras de Tertuliano, no aparece en las obras de Orígenes, no aparece, por ejemplo, en ninguna obra de San Agustín, no aparece, por ejemplo, en ninguna de las obras de Justino Mártir, al contrario de otros evangelios apócrifos que sí aparecen mencionados por estos autores. Incluso uno de los máximos historiadores antiguos de las cuestiones que tienen que ver con el cristianismo, que se llama Irineo de León, tampoco lo menciona en la lista de herejías ni en la lista de libros denominados apócrifos. Entonces estamos hablando de un libro que prácticamente no ha tenido ningún peso en el mundo cristiano. Pero básicamente, digamos, esos son los dos documentos antiguos en los que hay una mención del Evangelio de Bernabé, que como ya vamos a ver más adelante, no es el Evangelio de Bernabé del que hoy vamos a hablar. Bilal, cuando tú me hablas de que básicamente es una falsificación ese evangelio, ¿cómo podemos identificar qué rasgos tienen para poder decir este evangelio no cumple con esta característica y por tal es considerado un libro, una alteración, una invención? Fíjate que los análisis de la crítica textual por lo general son análisis multidisciplinarios, es decir, que no interviene únicamente una sola ciencia, sino que intervienen varias. Obviamente primero intervienen aquellos expertos en filología, es decir, en el estudio de textos, especialmente textos antiguos. Intervienen historiadores, intervienen lingüistas, especialistas en lenguas, incluso a veces lenguas que ya casi están a punto de desaparecer. Intervienen antropólogos, intervienen obviamente en el caso de los textos cristianos, intervienen incluso expertos en temas bíblicos y neotestamentarios, también expertos en hebreo, expertos en temas del Antiguo Testamento, expertos en religiones universales, etc. Es decir, todo un conjunto de expertos que analizan el texto. Y bueno, ahí se tiene en consideración, por ejemplo, lo que los análisis científicos determinan acerca, por ejemplo, de la antigüedad del papel, el estilo de la narración,
el lenguaje utilizado, el tema desarrollado en cada uno de estos textos. Intervienen también historiadores que chequean los datos que contiene ese texto para ver si coinciden realmente con los hechos históricos ya comprobados. Intervienen, como te digo, antropólogos también que ven el contexto cultural que se plantea en ese texto para ver si realmente la persona que lo escribe se puede decir que sea una persona que proviene de ese contexto cultural que está relatando en el libro. En este caso del Evangelio de Bernabé, pues la mayoría de las personas que se han encargado de estudiar, entre ellos y en idioma español, tenemos un excelente trabajo de don Luis Bernabé Pons, que es catedrático de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Alicante. Tenemos también, por ejemplo, la opinión de Antonio Piñero, un destacado y quizás máxima autoridad en español en temas del Nuevo Testamento, que también ha declarado que, de acuerdo a los estudios realizados al Evangelio de Bernabé, es una falsificación. Tenemos también a Micael de Epalza, que también fue uno de los primeros arabistas en estudiar el Evangelio de Bernabé en nuestro idioma y de sacar algunos artículos científicos. Y ellos han determinado que no resiste el análisis este Evangelio de Bernabé por las múltiples contradicciones y errores geográficos e históricos que presenta el texto, que de hecho en unas láminas más adelante vamos a poner algunos, y luego está la parte teológica también. Bien, Bilal, para continuar en este análisis, podríamos identificar en esta alteración o en esta invención de este Evangelio de Bernabé alguna trazabilidad lineal en cuanto a los profetas que son mencionados en él, o hay algún vacío que queda ahí presente, pues dado que, si bien es cierto, a muchos nos ha envuelto al inicio que empezamos a leer este Evangelio hace muchos años, caímos como todo musulmán que inicia en aceptar y creer que era cierto, pues, y como tal seguimos llevando esa bandera, esa línea. Entonces, pero podríamos identificar una trazabilidad en cuanto a los profetas que son mencionados allí, dado que, si bien es cierto, el que más tiene que ser nombrado o mencionado en este Evangelio es el profeta Jesús, que la paz y la bendición de Dios sean con él. No sé en ese sentido cómo podríamos identificar eso. Bien, primero que nada quiero comentarte un par de datos que también se me escaparon en los primeros minutos de este programa. El Evangelio de Bernabé que poseemos en la actualidad parte de dos manuscritos, que son los únicos dos manuscritos que se tienen sobre este Evangelio de Bernabé. El primero de ellos es denominado el manuscrito italiano, que es el más antiguo y que los expertos han determinado que fue elaborado alrededor del siglo XVI. Este texto actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de Viena, en Austria. Luego tenemos otro manuscrito, que es el llamado manuscrito en español, que actualmente se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Sydney en Australia. Y este segundo documento parece ser una traducción del primer manuscrito, que está en italiano. Un italiano que, por cierto, los lingüistas lo han catalogado como un italiano bastante extraño, porque es una combinación de toscano con veneciano, que tiene la característica, y como lo vamos a ver allí en unas láminas, que de hecho hay unas capturas de imágenes en donde se puede ver algunas fotografías de este manuscrito, que está escrito en este italiano extraño, pero a la par se ve claramente unas anotaciones en árabe, que es un árabe que los lingüistas dicen que el que escribió ese documento es una persona que no tenía el árabe como lengua materna, sino como lengua aprendida. Entonces es interesante
Eso. Y esto debido a la construcción, dicen los expertos, gramatical que tiene ese árabe que aparece en las notas que están en ese manuscrito italiano. Eso era necesario decirlo porque hay que tener siempre claro el contexto actual del Evangelio de Bernabé. Esos dos manuscritos que hay, que existen, digamos que no tendrían ninguna relación con lo que o el documento que se menciona en el decreto gelasiano y en la lista de los 60 libros. Probablemente ese primer documento que se menciona en esas listas antiguas, a lo mejor estuvo escrito ya sea en hebreo, o ya sea en arameo, o ya sea en griego, que eran las lenguas de la Palestina de los tiempos de Bernabé. Entonces lo que tenemos ahora son dos manuscritos, uno en italiano y otro en español. Bien, ahora, ¿de qué trata este Evangelio de Bernabé que tenemos en la actualidad? Básicamente es una narración de los acontecimientos y parte de la misión del profeta Jesús. Una narración que tiene sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, te comento que esa narración que tenemos ahora está dividida en más de 200 capítulos. Es decir, estamos hablando de un evangelio algo extenso, sí, bastante extenso. Quizás un poco más extenso de cualquiera de los 4 evangelios que están en el canon del Nuevo Testamento actual. Narra, como te digo, en palabras de la persona que escribe el relato, que supuestamente es Bernabé, estos acontecimientos. Y básicamente repite algunas de las historias que se encuentran en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios, pero los expertos también, y en este sentido yo destaco los trabajos científicos de un teólogo belga que se llama Jan Justen, por ahí vamos a poner el nombre completo, y en la bibliografía aparecen también sus artículos científicos sobre el Evangelio de Bernabé, que dice él que, digamos que la base que tomó la persona que escribió este evangelio fueron básicamente los 4 evangelios del canon del Nuevo Testamento, más un evangelio bastante curioso que a lo mejor en Occidente no es muy conocido, que en la tradición antigua se le conocía con el nombre del diatesarón. Diatesarón, que significa en griego algo que es compuesto de 4 elementos, y es un texto curioso porque prácticamente lo que hace es agarrar los 4 evangelios del canon del Nuevo Testamento y en base a eso construir una sola historia. De hecho, ese texto gozó de muchísima autoridad durante muchos siglos, especialmente en las iglesias de Oriente y con especial notoriedad en las iglesias de Siria, donde tuvo un gran peso. De hecho, era el texto utilizado en la mayoría de las iglesias. Entonces dicen estos expertos que esa es la base del Evangelio de Bernabé, más obviamente elementos islámicos que provienen de la tradición o lo que se encuentra en algunos libros de nuestra fe islámica. Entonces básicamente de esos 3 elementos el autor compuso este Evangelio de Bernabé, que ha sido catalogado por estos expertos como una falsificación. No sería la primera vez. Hay que acordarse que ya la historia también nos habla de los famosos textos plumbeos granadinos, que son también una falsificación en la que se atribuye un falso evangelio a la Virgen María, y escrito también por, como dicen estos investigadores, por moriscos, que fueron los que elaboraron tanto estos textos plumbeos granadinos, como también se le atribuye a unos moriscos la autoría del Evangelio de Bernabé. Bilal, dentro de esto que hemos estado hablando, y aparte algo que me llamó la atención que tú dijiste hace mucho, que tiene el Evangelio de Bernabé, hay unas porciones que tienen cierta similitud, que se acercan a algo a nuestro libro sagrado, que es el Corán. Me salta la curiosidad de poder saber cómo es que se hizo popular en el mundo islámico el Evangelio de Bernabé. Antes de eso, me gustaría que, obviamente, para
los amigos que nos escuchan y que nos ven tengan todavía un poquito más claro el panorama. ¿Cuáles son algunas de estas contradicciones y errores que se han encontrado en el Evangelio de Bernabé, que darían pie a pensar, casi sin duda alguna, que este es un evangelio fabricado, es decir, que no salió de la pluma de Bernabé? Quizás el primer apartado interesante que se debe anotar es que hay muchos errores de orden histórico, datos que no concuerdan con los hechos comprobados. Por ejemplo, presentar a Bernabé como uno de los 12 apóstoles escogidos por Jesús. En ninguna de las narraciones de los 4 evangelios que tenemos en el Nuevo Testamento aparece la mención de ningún Bernabé como uno de los 12 elegidos. Aparece Bartolomé, que yo no sé si habrá alguna confusión al respecto. Bernabé aparece mencionado en los textos del Nuevo Testamento, especialmente en los Hechos de los Apóstoles y también en algunas cartas de Pablo, como compañero de viaje y de misión, precisamente de Pablo de Tarso. Y la tradición cristiana coloca a Bernabé, y también los historiadores, como uno de los 70 primeros seguidores del mensaje de Jesús, pero no como uno de los 12 apóstoles históricos del profeta Jesús. Entonces ya ahí hay un primer error histórico, porque en el capítulo 13 o 14 del Evangelio de Bernabé claramente dice que Bernabé es uno de los 12 elegidos de Jesús, cosa que otros documentos lo contradicen. 2, por ejemplo, decir que cuando Jesús nació ya Poncio Pilatos era gobernador de Judea es otro error histórico, un error de aquellos errores que se le denominan anacronismo. Los historiadores han llegado a la conclusión de que Poncio Pilatos fue gobernador de Judea a partir del año 25, 26 o 27 después de Cristo, hasta el año 36, es decir, cuando Jesús ya era un adulto. Otro error, fíjate. Luego podemos también decir otro craso error, y es ubicar a la secta de los fariseos ya en tiempos de Elías. Y los fariseos, la aparición de los fariseos es posterior a la de Elías. Entonces ya ahí también vemos otro anacronismo tremendo cuando se coloca la aparición de este movimiento judío en tiempos del profeta Elías. Errores también de orden geográfico en la ubicación de las ciudades, que son imperdonables para alguien que supuestamente proviene de esa, o que conoce esa región. Una, por ejemplo, afirmar que la ciudad de Nazaret es una ciudad que está a las orillas del mar de Galilea, cuando en los mapas claramente está establecido que Nazaret está como a 24 kilómetros de distancia. La ciudad de Tiro, en el actual Líbano, que también la ubica a orillas del río Jordán, y la ciudad de Tiro en el Líbano está más cerca del mar Mediterráneo que del río Jordán. Fíjate. Entonces esa clase, por ejemplo, de errores. Y con el parto de María también hay alguna... Sí, esos ya son algunos errores de orden más que todo teológico, que ya lo vamos a hablar, pero estos son errores históricos que han llevado a los expertos a determinar que definitivamente el que escribió el Evangelio de Bernabé es una persona que no era de la región de Palestina y que casi con toda seguridad también no es una persona de los tiempos del profeta, no es contemporáneo de Jesús, por toda esa clase de errores. Hay más errores, si son aproximadamente 50 anacronismos y errores de este tipo. Ahora, pero los errores que en todo caso a nosotros como musulmanes nos interesa más conocer, quizás son los errores ya de tipo teológico, es decir, de la narración religiosa que hace el Evangelio de Bernabé. Te menciono el primer error, que en este caso pondría ya en duda a este Evangelio. En la introducción del Evangelio menciona a Jesús con el título de Cristo. Y sin embargo, más adelante, como vamos a ver, el mismo Evangelio se encarga de decir o de negar la misión mesiánica de Jesús.
Y ya en la introducción dije que Jesús es el Cristo. ¿Cómo es posible semejante aseveración o semejante contradicción? Luego, te comento otro error y esto en algún sentido vendría a ser un choque con lo que menciona el Corán. En el Evangelio de Bernabé se describe al cielo con 9 niveles, cuando en el Corán en muchas suras, y ahí va a aparecer en la lámina, el Corán está escrito con 7 niveles. Los investigadores, especialmente la investigación anglosajona, dice que esto no es más que una reminiscencia del pensamiento del gran poeta italiano Dante Alighieri, que en su Divina Comedia precisamente describe a los cielos con 9 niveles. 2, lo que decía vos de el nacimiento de Jesús. En el Sagrado Corán es más que claro que la Virgen María, que la pasea con ella, casi se desmaya de los dolores de parto. Y en el Evangelio de Bernabé, en el capítulo 3, si no estoy equivocado, se menciona claramente que la Virgen parió sin dolor, cosa que iría en contradicción con el relato coránico. Ahora, hay otro gran, no error, sino hay otra gran señal de que este evangelio no es auténtico. Fíjate que qué tremendo, y eso lo dijimos en un programa que dedicamos al profeta Yahya, y es que en el evangelio de Bernabé no hay rastros del profeta Yahya o del profeta Juan el Bautista, como es conocido en la tradición occidental, cuando en el Corán, en los hadices, en la gran mayoría de textos autoritarios del cristianismo, Juan el Bautista es un personaje capital de la historia. Pero ¿sabías vos de que eso es intencional según los investigadores? Es decir, había que quitar a Juan el Bautista del evangelio de Bernabé, porque entonces, si dejamos la figura de Juan, estaríamos hablando de un Juan el Bautista que anuncia la venida del Mesías Jesús, y de un Jesús anunciando la venida del Mesías Muhammad, que la paz sea con él y su descendencia. Es decir, tendrías una narración en la cual aparecen 2 Mesías. Sí. Entonces lo que hizo el autor del Evangelio de Bernabé fue quitar a Juan, para que Jesús asumiera el papel de Juan y Muhammad asumiera la misión que tradicionalmente se le atribuye a Jesús. Fíjate qué cosa más curiosa. Otra de las grandes contradicciones con el Sagrado Corán, y es precisamente la misión mesiánica de Jesús. Claro está, en el Corán, y ahí va a aparecer en las láminas, que el profeta Jesús ostenta el título de Mesías, y en eso no hay discusión. Ya si quieren hacer reinterpretaciones sobre qué es lo que significa o cuál fue el papel de Mesías de Jesús, y que si fue el esperado por los judíos o no lo fue, o si tuvo intención él de declararse Mesías o no, esas ya son cosas, digamos, que competen a otro programa. Pero en realidad el Corán afirma en varios versículos que el Mesías es Jesús, y sin embargo el Evangelio de Bernabé afirma lo contrario, que Jesús no es el Mesías y que el Mesías es el profeta Muhammad. Fíjate qué cosa más curiosa. Bien, paremos ahí con la cuestión de las contradicciones que tiene este evangelio, y hablemos y respondamos la pregunta que me hiciste: ¿cómo es que este evangelio se ha hecho tan popular en el mundo islámico? Para comenzar, quiero decirte que esto también es en parte a la misma narración de este evangelio, que entre otras cosas dice 2 cosas o hay 2 situaciones, mejor dicho, en este evangelio que parecieran encajar con la versión islámica. Una de ellas es el anuncio de parte de Jesús de la venida de un nuevo profeta, solo que aquí en el evangelio de Bernabé se menciona claramente el nombre del profeta Muhammad. Y 2, la narración sobre la supuesta crucifixión de Jesús. En este evangelio, el que es crucificado en lugar de Jesús es Judas, aunque el Corán no dice que fue Judas,
el que fue puesto en la cruz, el Corán sí establece que no fue Jesús el que fue crucificado. Estas dos cosas causaron el entusiasmo y las falsas expectativas de muchos musulmanes. Incluso yo he visto videos en el YouTube. A la hora que hice esta pequeñísima investigación, he visto algunos videos de algunos hermanos que salen afirmando prácticamente la autenticidad del Evangelio de Bernabé, cuando esa es una afirmación precipitada y esa es una falta de cautela intelectual. Decir, por ejemplo, uno dice que hasta ha visto a grandes ayatolas utilizar el Evangelio de Bernabé. Hay que tener prudencia para afirmar tales cosas. Bien, entonces esas dos cosas lo hicieron bastante popular, pero hubo un hecho trascendental. Hubo dos, yo no sé si eran hermanos o eran esposos, de apellido Rag, que tradujeron el Evangelio de Bernabé al inglés. Y allá por el año 1907 o 1908, esa traducción que estos Rag hicieron al inglés del Evangelio de Bernabé fue traducido al árabe en Egipto. Pero hubo una cuestión. Estos Rag habían incluido en su traducción original toda una serie de notas y un estudio preliminar en donde ponían de manifiesto las contradicciones del Evangelio de Bernabé. Pero ya en la traducción al árabe, como decimos en buen salvadoreño, le volaron las notas y el prólogo y le pusieron otro, en donde en ese otro prólogo daban por hecho que se trataba de un evangelio auténtico. Incluso se imprimió con títulos rimbombantes y amarillistas como el verdadero evangelio de Jesús o el verdadero Injil. Es decir, que se hizo una presentación como que si este evangelio fuera realmente la palabra de Jesús. Esto causó entusiasmo. Fue traducido después al urdu, después fue traducido al persa y a otros idiomas de la región. Por eso se hizo este evangelio popular en un tiempo, en un periodo corto. Y luego se hicieron también algunas traducciones, por ejemplo, al español. Nosotros hemos utilizado, por ejemplo, la traducción que hizo el doctor Ali Ansaldúa Morales, que ya murió. Hizo una traducción que, bueno, aunque allí en el texto no detalla de dónde ha hecho esa traducción, me imagino yo que la hizo del inglés al español y que es la que hemos ocupado nosotros como base para este programa. Una traducción que fue hecha en el año de 1994. Y bueno, así es como se hace popular en el mundo islámico el Evangelio de Bernabé. Y ese otro documento que apareció en Turquía, Bilal, comúnmente conocida como la Biblia de Bernabé, algo así, como fue titulado, no sé. Eso es importante señalarlo. En algunas páginas, blogs en internet, he visto yo que se le ha dado un gran realce a ese descubrimiento, entre comillas, de una supuesta Biblia de Bernabé. En todo caso no sería Biblia de Bernabé, sino que sería Evangelio de Bernabé. Pues no hay pruebas en realidad de que sea un texto auténtico. Yo no he leído hasta el momento ninguna publicación científica especializada en crítica textual en donde se hayan puesto de manifiesto los resultados de todos los análisis científicos a esa, entre comillas, Biblia, como dicen algunos de Bernabé, o mejor dicho, Evangelio de Bernabé. Si alguien conoce de los hermanos que nos están viendo, en donde uno puede leer los resultados finales de todos esos análisis científicos que determinan que es un escrito auténtico, pues que nos lo haga saber para nosotros poder estar enterados. Hasta el momento yo no tengo conocimiento de que ese hallazgo haya sido sometido a esas pruebas y que ya se haya determinado con pruebas científicas de que es un evangelio auténtico. Bueno, Bilal, creo que nuestro peor enemigo, el tiempo, es el que nos está consumiendo. Quizás ya para ir cerrando el programa, algo más que habría que agregarlo y luego nos despedimos de nuestros hermanos.
Sí, decirles a los hermanos que esto no significa que no exista un evangelio de Bernabé. Puede ser que más adelante la paleografía y la arqueología, en este caso de textos antiguos, nos dé una buena sorpresa y que se pueda, por ejemplo, encontrar un evangelio de Bernabé que sí cumpla con los requisitos que la ciencia y la crítica textual establece para ser declarado auténtico. Eso podría pasar, Gafar, que se podría encontrar ese evangelio de Bernabé del que hablan esos documentos del siglo VI y del siglo VII, y ver qué es lo que dice. Y ojalá y algún día se encuentren y ojalá coincidan con lo que cuenta el Sagrado Corán. Bien, excelente, Vilar. Me gusta mucho esa inquietud que tú dejas, y esperamos en Dios que sí, que efectivamente aparezca. Si se menciona en algunos documentos antiguos, tiene que estar por algún lugar ahí. Hay posibilidades. Hay tantos lugares que quedó tanto documento escondido por la misma persecución que tuvieron estos grupos, que podría dar una sorpresa encontrar ese documento. Unas últimas palabras, Pilar, para irnos despidiendo. Sí, un saludo para todos los amigos que nos ven en las redes sociales, también hacernos un llamado para que atiendan las recomendaciones de los diferentes organismos de salud en cuanto a esta situación del llamado coronavirus. No está de más nunca tomar las precauciones del caso, y acatar las recomendaciones de las organizaciones de salud de cada uno de los países. Así es que la paz de Dios sea con todos ellos. Bueno, como dice Bilal, hacer caso atento a la normativa que se ha establecido en cuanto a esta enfermedad, dado que el país ya se ha decretado una ¿cómo se llama? Una alerta en la que pone en precaución a toda su población, dado que ha habido suspensión de clases, las universidades, salvo para cosas necesarias hay que salir, claro, el trabajo, pero esos eventos numerosos que comúnmente están acostumbrados, están suspendidos, y hay que hacer todo lo posible de evitar estar inmerso en ellos. Las sugerencias como tal, acatar las sugerencias que está dando el Ministerio de Salud y las entidades internacionales, cuidar a nuestros ancianos, que es sumamente delicado en el caso de esta enfermedad para ellos, a nuestros niños que están muy bajos de defensa, así que dejarles esas inquietudes y agradecer la sintonía de este programa, y nos encontramos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. Que la paz y las bendiciones de Dios sea con ustedes. Hasta la próxima, cuídense mucho.